Algo acaba de romperse en el corazón del sistema financiero mundial, y casi nadie en Washington quiere decirlo en voz alta. No hubo conferencia de prensa, no hubo discurso solemne, no hubo anuncio de emergencia, pero lo que ocurrió en los últimos meses marca el principio del fin de una de las estructuras de poder más importantes del último medio siglo. El dólar, la pieza central del dominio económico estadounidense, está perdiendo el privilegio que lo sostuvo durante generaciones. Y lo más inquietante no es que esté ocurriendo, sino que está ocurriendo en silencio. Durante décadas Estados Unidos disfrutó de una ventaja que ningún otro imperio en la historia tuvo jamás. Podía imprimir dinero sin respaldo productivo real, y aún así, el mundo lo aceptaba. Podía endeudarse sin límites, y aún así seguir comprando bienes reales producidos por otros países. Podía sostener déficits gigantescos sin enfrentar el colapso inmediato que cualquier otra nación habría sufrido. Esa anomalía histórica tuvo un nombre técnico que rara vez se explica al público en el privilegio exorbitante del dólar. Ese privilegio no nació de la nada, no fue producto de la eficiencia del mercado, ni de una supuesta superioridad moral. Fue el resultado de un acuerdo geopolítico concreto, firmado en los años 70, cuando Estados Unidos entendió que había perdido el respaldo del oro, pero encontró algo incluso más poderoso, en el control del petróleo. A partir de ese momento, el mundo no necesitaba oro para comerciar, necesitaba dólares, porque sin dólares no había energía, y sin energía no había economía moderna. Ese fue el verdadero corazón del sistema. Cada país que necesitaba petróleo tenía que conseguir dólares primero, y para conseguir dólares, tenía que exportar bienes, aceptar inversiones estadounidenses, o endeudarse en la moneda de Estados Unidos. Así, el dólar dejó de ser solo una moneda nacional, y se convirtió en una infraestructura global obligatoria. Nadie podía salirse del sistema sin pagar un precio devastador. Pero los sistemas de poder no colapsan cuando están en su punto más fuerte. Colapsan cuando quienes los controlan empiezan a creer que son eternos. Y ahí es donde comienza esta historia. En los últimos años, Estados Unidos empezó a usar el dólar no solo como moneda, sino como arma. Congeló reservas, bloqueó transacciones, expulsó países enteros del sistema financiero internacional. Cada sanción era presentada como una demostración de fuerza. Pero en realidad, cada sanción era una advertencia para el resto del mundo. El dólar ya no era neutral, era peligroso. Cuando una moneda se convierte en un instrumento político impredecible, los actores racionales hacen lo que siempre han hecho a lo largo de la historia, buscan alternativas. No por ideología, no por rebeldía, sino por supervivencia. Y esas alternativas empezaron a aparecer lentamente, casi invisibles al principio. Acuerdos bilaterales en monedas locales, sistemas de pago paralelos, bancos de desarrollo regionales, intercambios energéticos fuera del circuito tradicional. Nada de esto parecía grave al inicio. Washington lo minimizó, lo llamó anecdótico. Dijo que el dólar era irreemplazable, pero los imperios siempre dicen eso, justo antes de que la realidad los contradiga. El punto de quiebre no fue un solo evento, fue una acumulación. China comprando energía sin usar dólares. Rusia resistiendo sanciones que se suponía la destruirían. Países del sur global preguntándose por qué debían seguir financiando un sistema que no les ofrecía estabilidad, solo subordinación. Y finalmente, actores clave del sistema energético mundial, entendiendo que atarse exclusivamente al dólar ya no era una garantía, sino en riesgo. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda para Estados Unidos, porque el poder del dólar no dependía solo de la fuerza militar estadounidense, dependía de la confianza, de la previsibilidad, de la idea de que, aunque Washington fuera dominante, no usaría ese dominio para castigar arbitrariamente a cualquiera que se desviara de su línea política. Esa idea ya no existe cuando esa confianza se rompe. El proceso es irreversible. No ocurre de un día para otro, pero tampoco se detiene. Cada transacción realizada fuera del dólar es una grieta más. Cada acuerdo energético sin dólares reduce la demanda artificial que sostenía el sistema. Y cuando la demanda cae, el privilegio desaparece. Lo que estamos presenciando no es una crisis monetaria clásica, no es una corrida bancaria, no es un colapso inmediato, es algo más profundo y más peligroso para el poder imperial. La normalización de un mundo donde Estados Unidos ya no es indispensable,
Ese es el verdadero miedo que recorre Washington, no el ascenso de un enemigo concreto, sino la pérdida de centralidad. Pasar de ser el eje obligatorio del sistema a ser un actor más. Competir en lugar de imponer. Producir valor real en lugar de financiarse con privilegio monetario. Y esa transición tiene consecuencias internas enormes, porque durante décadas, el estándar de vida estadounidense estuvo inflado por un sistema que permitía importar bienes baratos a cambio de papel. Cuando ese sistema se debilita, la realidad aparece. Salarios estancados en infraestructura deteriorada, deuda creciente en conflictos sociales. Polarización extrema. La reacción típica de los imperios en esta fase no es la adaptación tranquila. Es la agresividad, el aumento de amenazas, el uso de sanciones más duras, la búsqueda de enemigos externos a quienes culpar. No porque eso funcione, sino porque es más fácil que admitir que el modelo se agotó. El problema es que cada gesto de intimidación acelera exactamente el proceso que se intenta frenar. Cada sanción empuja a más países a buscar salidas. Cada amenaza confirma que depender del dólar es peligroso. Cada castigo convierte la desdolarización en una política de seguridad nacional para otros estados. Así es como mueren los sistemas hegemónicos, no por una gran batalla, sino por miles de decisiones racionales, tomadas por actores que ya no confían en el centro. El dólar no va a desaparecer mañana. Seguirá siendo una moneda importante, pero ya no será incuestionable. Y perder lo incuestionable es perder el poder real, porque el poder verdadero no es obligar, es no necesitar obligar. Estamos entrando en una era donde Estados Unidos tendrá que hacer algo que evitó durante medio siglo: competir de verdad. No con amenazas, no con sanciones, no con nostalgia imperial, sino con productividad, innovación y cooperación. Ese es el desafío histórico que define nuestro tiempo. Y la gran ironía es que quienes prometieron restaurar la grandeza aceleraron el proceso que la hace imposible bajo las reglas antiguas en el mundo ya se está moviendo. La pregunta no es si el sistema cambiará. La pregunta es si Estados Unidos sabrá cambiar con él, o intentará aferrarse a un poder que ya no existe. Y hay un punto adicional que vuelve este proceso todavía más inquietante, porque ya no se trata únicamente de monedas, petróleo o sistemas de pago. Se trata de psicología colectiva y de percepción de poder. El dominio del dólar funcionó durante décadas, no solo porque era útil, sino porque parecía inevitable. Y cuando algo parece inevitable, nadie gasta energía en desafiarlo. Ese fue el verdadero triunfo de Estados Unidos: lograr que su sistema se percibiera como el único posible. Pero las percepciones cambian. Y cuando cambian, los sistemas comienzan a resquebrajarse desde dentro. Hoy, cada país que decide firmar un acuerdo energético fuera del dólar, no está haciendo un gesto simbólico, está tomando una decisión estratégica de largo plazo. Está diciendo, sin decirlo, que ya no confía plenamente en la arquitectura financiera estadounidense. Y esa pérdida de confianza es el enemigo más peligroso para cualquier moneda dominante, porque el dinero moderno no se sostiene en metales ni en recursos físicos, se sostiene en fe, en la creencia compartida de que mañana seguirá siendo aceptado. Cuando esa fe se fragmenta, el sistema entra en una fase irreversible de transformación. No colapsa de inmediato, pero deja de expandirse. Y un sistema que deja de expandirse comienza a contraerse. Aquí es donde aparece el dilema interno de Estados Unidos. Durante décadas, su economía se organizó alrededor de una ventaja externa artificial. Importaba más de lo que exportaba, consumía más de lo que producía. Vivía por encima de su capacidad productiva real, porque podía financiar la diferencia con deuda, denominada en su propia moneda. Ningún otro país tenía ese privilegio, y ningún otro país podría sostenerlo sin consecuencia. Cuando ese privilegio empieza a erosionarse, la economía debe ajustarse a la realidad. Y ese ajuste es políticamente doloroso. Significa aceptar que el nivel de vida fue inflado por un sistema que ya no existe. Significa reconocer que no todos pueden ganar al mismo tiempo. Significa enfrentar una redistribución de costos que las élites no están dispuestas a asumir. Por eso, cada debate interno en Estados Unidos se vuelve más agresivo. No es solo ideología, es miedo a perder estatus, miedo a descender socialmente, miedo a que la promesa que sostuvo
a generaciones enteras, ya no pueda cumplirse. Ese miedo se traduce en polarización extrema, en discursos simplificados, en búsqueda constante de culpables externos. Pero la economía no negocia con emociones. La historia no se detiene porque una nación se niegue a aceptar su nueva posición relativa. Y el mundo está entrando en una fase donde la multipolaridad no es un proyecto político, es una consecuencia lógica de décadas de acumulación desigual y de errores estratégicos repetidos. Estados Unidos pudo haber gestionado esta transición de otra manera. Pudo haber aceptado gradualmente un rol menos dominante, pero más estable. Pudo haber invertido su poder monetario en fortalecer su base productiva, su infraestructura, su cohesión social. En lugar de eso, eligió maximizar beneficios a corto plazo, desregular, financiarizar y utilizar su moneda como arma. Ese fue el punto de inflexión. Porque una moneda que se usa como castigo deja de ser un bien público global y se convierte en un riesgo sistémico. Y cuando algo se percibe como riesgo, los actores racionales se protegen, no importa cuánto poder militar exista detrás. La lógica económica siempre encuentra caminos alternativos. Hoy vemos surgir redes comerciales paralelas, acuerdos regionales, mecanismos de compensación que hace 20 años habrían parecido impensables. No son perfectos, no son eficientes todavía, pero existen. Y su mera existencia reduce el monopolio. No hace falta reemplazar completamente al dólar para debilitarlo. Basta con que deje de ser indispensable. Este es el error que muchos analistas en Washington siguen cometiendo. Creen que mientras el dólar siga siendo el principal medio de intercambio, el poder está intacto. Pero el poder no reside en el porcentaje, reside en la ausencia de alternativas. Cuando las alternativas aparecen, incluso si son limitadas, el poder se diluye. Y esa dilución tiene efectos internos, inmediatos: presión inflacionaria, aumento del costo de financiamiento, menor capacidad para sostener déficits gigantescos sin consecuencia, mayor competencia por recursos reales. Todo aquello que antes se podía postergar empieza a llegar al presente. Esto explica por qué la política económica estadounidense parece cada vez más contradictoria. Se suben tasas para contener inflación, pero se generan déficits para evitar recesión. Se habla de disciplina fiscal, pero se rescatan sectores estratégicos. Se promete estabilidad, pero se gobierna en emergencia permanente. No es incoherencia accidental, es el reflejo de un sistema que perdió su ancla estructural. Y cuando esa ancla desaparece, el margen de error se reduce. Cada decisión tiene consecuencias más visibles. Cada crisis se siente más intensa. Cada shock externo tiene mayor impacto interno. Ese es el verdadero costo de perder la centralidad monetaria global. Nada de esto significa que Estados Unidos vaya a desaparecer como potencia. Significa algo más complejo y más difícil de aceptar. Va a tener que vivir bajo las mismas restricciones que impuso durante décadas a otros países. Va a tener que negociar en lugar de dictar, ajustarse en lugar de sancionar, convencer en lugar de castigar. La pregunta histórica no es si ese ajuste será posible, sino cómo se producirá, de manera ordenada y cooperativa, o de forma caótica y conflictiva. La historia sugiere que los imperios rara vez eligen el camino fácil, pero también muestra que las sociedades que aprenden a tiempo pueden reinventarse. Estamos viviendo un momento de transición que será estudiado durante generaciones, no como el colapso repentino de un sistema, sino como la lenta erosión de una hegemonía que confundió permanencia con invulnerabilidad. Y cuando esa confusión se vuelve evidente, el mundo cambia, quiera o no quiera quien estuvo en la cima. Y cuanto más se prolonga este proceso, más claro se vuelve que no estamos ante una crisis pasajera, ni ante una simple disputa geopolítica. Estamos presenciando una mutación profunda del orden económico mundial, una transformación que no se anuncia con titulares espectaculares, sino que avanza silenciosamente, decisión tras decisión, contrato tras contrato, acuerdo tras acuerdo, porque el verdadero colapso de un sistema no ocurre cuando deja de funcionar de golpe, sino cuando deja de ser la referencia. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con el dólar y, por extensión, con el modelo de poder estadounidense. El mundo ya no gira exclusivamente alrededor de una sola capital financiera, de una sola moneda,
de una sola narrativa, y ese desplazamiento es irreversible. Durante décadas, Estados Unidos pudo externalizar sus contradicciones. Si había inflación, se absorbía globalmente. Si había déficit, se financiaba desde el exterior. Si había crisis, se exportaba mediante políticas monetarias que otros países debían aceptar. Esa fue la ventaja estructural del imperio. Pero esa ventaja dependía de una condición fundamental, en que el resto del mundo aceptara jugar bajo esas reglas, sin cuestionarla. Hoy esa aceptación se está resquebrajando. No por ideología, no por resentimiento, sino por cálculo frío. Los países observan los datos, evalúan los riesgos y concluyen que concentrar reservas, comercio y energía en una sola moneda ya no es prudente. No porque Estados Unidos sea débil, sino porque es impredecible. En economía, la imprevisibilidad es más peligrosa que la debilidad. Aquí aparece una paradoja inquietante. Cuanto más intenta Washington reafirmar su control, más incentiva la búsqueda de alternativas. Cada sanción, cada amenaza financiera, cada congelamiento de activos funciona como una lección práctica para el resto del mundo. Dependan menos, diversifiquen más, construyan salidas. El arma que durante años fue incuestionable se está desgastando por su propio uso excesivo. Y ese desgaste no se manifiesta de inmediato en titulares catastróficos. Se manifiesta en decisiones técnicas, en cambios regulatorios, en acuerdos bilaterales, que parecen menores, pero que, sumados, alteran la estructura completa. Un contrato energético que se liquida en otra moneda. Un banco central que reduce gradualmente su exposición al dólar. Un fondo soberano que prioriza activos reales sobre bonos estadounidenses. Cada paso es pequeño, el conjunto es monumental. Mientras tanto, dentro de Estados Unidos, la narrativa oficial sigue atrapada en el pasado. Se habla de liderazgo, de fortaleza, de retorno a la grandeza, pero no se habla del costo de sostener ese discurso cuando la realidad económica se vuelve más restrictiva. No se habla de lo que implica financiar déficits gigantescos sin la misma demanda externa. No se habla del impacto social de un ajuste que, inevitablemente, caerá sobre quienes menos se beneficiaron del sistema. Aquí es donde el análisis económico se vuelve incómodo, porque desmonta mitos profundamente arraigados. El mito de que la prosperidad estadounidense es exclusivamente producto del esfuerzo interno. El mito de que el sistema es autosuficiente. El mito de que el declive solo les ocurre a otros. La historia demuestra que ningún imperio reconoce su punto de inflexión, mientras todavía cree poder revertirlo con voluntad política. Pero los datos no responden a discursos. Responden a flujos, a balances, a relaciones de poder reales. Y esos datos muestran una tendencia clara. El mundo está aprendiendo a funcionar sin una dependencia absoluta del centro, no porque quiera destruirlo, sino porque necesita protegerse de él. Este proceso también redefine el papel de países que durante décadas fueron considerados periféricos. Cuando el centro pierde cohesión, los márgenes ganan espacio. Países que antes solo reaccionaban ahora proponen. Países que antes obedecían ahora negocian. Países que antes aceptaban condiciones ahora plantean límites. No es una revolución romántica, es una reconfiguración pragmática. Y en ese nuevo escenario, Estados Unidos se enfrenta a un desafío histórico que no puede resolver con sanciones ni con discursos. Debe decidir si se adapta a un mundo donde el poder se comparte o si insiste en un modelo que requiere una supremacía que ya no puede sostenerse sin costos crecientes. Esa decisión definirá no solo su rol internacional, sino la estabilidad interna de su propia sociedad. Porque cuando un imperio pierde su ventaja externa, el conflicto se internaliza. Las tensiones sociales aumentan, la competencia por recursos se intensifica, la política se radicaliza, y la tentación autoritaria crece, no como conspiración, sino como reacción a la pérdida de control. Es el patrón histórico que se repite una y otra vez. Nada de esto implica un final inmediato. Los sistemas dominantes rara vez caen de un día para otro. Se transforman, se encogen, se defienden, a veces se reinventan, pero nunca regresan exactamente a lo que fueron. El mundo que permitió al dólar ser incuestionable ya no existe, y ningún discurso puede recrearlo. Estamos entonces ante una transición larga, compleja y profundamente inestable.
Un período donde convivirán el viejo orden y el nuevo, donde las tensiones aumentarán, donde los errores estratégicos serán más costosos que nunca. Y en ese contexto, comprender lo que está ocurriendo no es un ejercicio académico, es una herramienta de supervivencia política y económica, porque quienes entienden las transiciones se adaptan, quienes las niegan quedan atrapados en estructuras que ya no responden. Y esa es la diferencia entre una sociedad que logra redefinirse y una que se descompone aferrándose a su pasado. Y mientras este proceso avanza, hay algo aún más inquietante que rara vez se discute abiertamente. La élite política y financiera de Estados Unidos entiende perfectamente lo que está ocurriendo. No es ignorancia, no es falta de información, es negación estratégica. Admitir públicamente que el dólar está perdiendo su papel central equivaldría a aceptar que el modelo que sostuvo décadas de poder ya no es sostenible. Y ningún imperio hace esa confesión mientras todavía puede aplazarla. Por eso el discurso oficial se vuelve cada vez más contradictorio. Por un lado se habla de fortaleza histórica, de liderazgo indiscutible, de resiliencia económica. Por otro se implementan políticas de emergencia que solo tienen sentido en un escenario de fragilidad estructural. Subidas agresivas de tasas de interés, rescates bancarios encubiertos, expansión del gasto militar en medio de déficits récord, todo eso no es señal de confianza, es señal de ansiedad. Aquí aparece una verdad incómoda. El poder del dólar no descansaba únicamente en la fuerza económica de Estados Unidos, sino en la confianza colectiva de que ese sistema era el menos riesgoso disponible. Durante décadas, incluso quienes desconfiaban de Washington preferían el dólar porque no había una alternativa viable. Hoy, esa situación ha cambiado. No porque exista un sustituto perfecto, sino porque existen múltiples alternativas parciales que combinadas reducen la dependencia. Ese cambio es sutil pero devastador. El sistema financiero global no necesita abandonar el dólar de golpe para debilitarlo. Solo necesita usarlo menos, un poco menos en comercio energético, un poco menos en reservas, un poco menos en financiamiento internacional. Cada reducción parece insignificante por separado, pero juntas alteran la dinámica de poder que permitió a Estados Unidos vivir por encima de sus posibilidades durante generaciones. Y cuando esa ventaja desaparece, el ajuste no ocurre en Wall Street, ocurre en la vida cotidiana. Ocurre en salarios que no alcanzan, en infraestructuras que colapsan, en servicios públicos que se deterioran, en una clase media que deja de ser amortiguador social y se convierte en una zona de conflicto. Esto no es una predicción ideológica, es una regularidad histórica. El Imperio Británico vivió exactamente este proceso. Durante décadas después de su apogeo, Londres siguió comportándose como centro del mundo. La libra siguió circulando, las instituciones siguieron funcionando, pero el costo de sostener ese estatus se volvió insostenible. El ajuste fue lento, doloroso y profundamente desigual. Gran Bretaña no colapsó, pero nunca volvió a ser lo que fue. Y lo más importante, su población pagó el precio. Estados Unidos se encuentra ahora en una posición similar, pero con una diferencia crucial. Su sociedad está mucho más polarizada, más endeudada y menos cohesionada que la británica de mediados del siglo XX. Eso hace que el proceso sea potencialmente más inestable. Cuando el declive coincide con fracturas internas profundas, la tentación de buscar enemigos externos se intensifica. Aquí es donde la geopolítica y la política interna se fusionan. Las guerras comerciales, las sanciones, los conflictos diplomáticos no son solo herramientas de política exterior. Son mecanismos para desviar tensiones internas. Cuando el sistema ya no puede cumplir sus promesas materiales, necesita reforzar su narrativa identitaria. Patriotismo, miedo, amenaza externa. El guión es antiguo, pero sigue funcionando durante un tiempo. Sin embargo, cada uso excesivo de estas herramientas acelera el problema original. Las sanciones empujan a otros países a crear sistemas alternativos. Las guerras comerciales fragmentan cadenas de suministro que Estados Unidos también necesita. Las amenazas financieras reducen la confianza en el sistema que Washington controla. Es un círculo vicioso. Cuanto más se intenta preservar el poder antiguo, más rápido se erosiona. Y mientras tanto, el mundo no espera. Asia fortalece sus redes comerciales. África redefine sus alianzas.
América Latina experimenta con mayor autonomía, a veces con éxito, a veces con errores, pero siempre con una lección clara: la dependencia absoluta ya no es la única opción. El margen de maniobra sigue siendo limitado, pero existe, y eso cambia todo. Este es el punto que muchos analistas evitan, porque incomoda tanto a optimistas como a catastrofistas. No estamos entrando en un mundo más justo por defecto, estamos entrando en un mundo más fragmentado, un mundo donde el poder está más distribuido, pero también donde las reglas son menos claras. Eso genera oportunidades, pero también riesgos enormes para Estados Unidos. El desafío no es solo económico, es psicológico y cultural. Aceptar un rol menos dominante implica redefinir su identidad nacional, implica abandonar la idea de excepcionalismo como derecho automático y transformarla en responsabilidad compartida. Históricamente, pocos imperios han logrado hacer esa transición de forma pacífica. Por eso, este momento es tan peligroso como decisivo. No porque el colapso sea inminente, sino porque las decisiones que se tomen ahora definirán la forma del mundo durante las próximas décadas. Insistir en un orden que ya no existe solo garantiza conflictos más costosos. Adaptarse, aunque doloroso, abre la posibilidad de una estabilidad distinta. El dólar no va a desaparecer mañana. Estados Unidos no va a caer de un día para otro. Pero la era en la que podía imponer condiciones sin pagar consecuencias está terminando. Y ese es el verdadero cambio histórico que estamos presenciando. No el fin de un país, sino el fin de una forma específica de poder. Y hay un punto al que inevitablemente llegamos cuando observamos este proceso con honestidad intelectual. El problema de Estados Unidos ya no es solo externo, es interno, estructural y acumulativo. Durante décadas, el privilegio imperial permitió postergar decisiones difíciles. Se podían evitar reformas profundas porque el sistema global absorbía los costos, se podían ignorar desigualdades crecientes porque el crédito fluía. Se podía mantener la ilusión de prosperidad porque el consumo era financiado por deuda respaldada, indirectamente, por la confianza global en el dólar. Ese mecanismo está perdiendo efectividad. Y cuando eso ocurre, las contradicciones que antes exportaban regresan multiplicadas. La política se vuelve más agresiva porque ya no puede ofrecer mejoras materiales reales. La retórica se vuelve más extrema porque el consenso social se erosiona. La institucionalidad se tensiona porque fue diseñada para administrar abundancia relativa, no escasez percibida. Aquí aparece un fenómeno crucial que muchos pasan por alto. El declive no se siente igual para todos. Para las élites financieras, la transición es manejable. Tienen activos diversificados, acceso a información privilegiada, capacidad de mover capitales. Para la mayoría de la población, el declive se manifiesta como incertidumbre cotidiana, como miedo al futuro, como sensación de que las reglas cambiaron sin aviso. Ese desajuste es explosivo, porque una sociedad que fue educada durante generaciones en la promesa de movilidad ascendente reacciona con frustración cuando esa promesa se rompe. Y esa frustración no se dirige automáticamente contra el sistema económico abstracto, se canaliza contra figuras visibles, contra grupos vulnerables, contra enemigos construidos. Es ahí donde el deterioro económico se convierte en crisis política. Estados Unidos ya está atravesando esa fase, no como un evento puntual, sino como un proceso prolongado. Elecciones cada vez más polarizadas, desconfianza creciente en instituciones básicas, medios convertidos en trincheras ideológicas. Todo esto no es causa del declive, es síntoma. Es la expresión social de un modelo que ya no puede cumplir con las expectativas que él mismo creó. Mientras tanto, en el escenario global, otros actores observan y aprenden, no con euforia sino con cautela. Nadie quiere reemplazar a Estados Unidos como imperio dominante. Ese rol es demasiado costoso y demasiado inestable. Lo que buscan es algo distinto. Un mundo donde ningún país tenga el poder de imponer sanciones unilaterales que destruyan economías enteras. Donde ninguna moneda pueda ser utilizada como arma sin consecuencias. Donde las reglas sean negociadas, no dictadas. Ese mundo no será necesariamente más moral, pero sí más equilibrado en términos de poder. Y ese equilibrio reduce la capacidad de un solo país para vivir sistemáticamente
por encima de sus límites reales. Para Estados Unidos, eso implica una redefinición dolorosa, pero también una oportunidad histórica. Dejar de sostener un imperio informal y reconstruirse como una sociedad más coherente internamente. El problema es que esa oportunidad requiere liderazgo honesto, y la honestidad es políticamente costosa. Decirle a una población que el nivel de vida del pasado no fue producto exclusivo del mérito, sino también de una posición privilegiada en el sistema global, es un acto profundamente impopular. Es mucho más fácil prometer un regreso a una grandeza imaginada que explicar por qué esa grandeza ya no es replicable. Aquí es donde la historia se vuelve implacable. Cada imperio que negó su transición terminó enfrentándola en condiciones peores. Roma no cayó por falta de poder militar, cayó por incapacidad de adaptarse a una economía y una estructura social que ya no sostenían su expansión. Gran Bretaña no perdió su imperio por una sola derrota, sino por la imposibilidad de financiarlo sin destruir su cohesión interna. Estados Unidos se encuentra ahora en ese punto de inflexión. Todavía tiene una capacidad económica enorme, una influencia cultural inmensa, una innovación tecnológica relevante, pero esas fortalezas ya no garantizan dominación automática. Requieren cooperación, credibilidad y previsibilidad. Y esas cualidades no se construyen con amenazas ni con nostalgia. El dólar seguirá siendo importante durante mucho tiempo, pero su centralidad absoluta se está diluyendo. Y esa dilución cambia la aritmética del poder. Obliga a pensar en límites. Obliga a priorizar. Obliga a elegir entre gasto militar infinito o inversión social sostenible. Obliga a decidir qué tipo de país quiere ser Estados Unidos en un mundo donde ya no dicta las reglas solo. Este es el debate que no se está teniendo públicamente, pero que define todo lo demás. No se trata de si Estados Unidos cae o no, se trata de cómo desciende desde una posición de supremacía relativa hacia una de competencia real. Esa transición puede ser gestionada o puede ser caótica, puede ser negociada o puede ser impuesta por crisis sucesiva. Y el mundo entero está observando, no con morbo, sino con interés estratégico, porque la forma en que Estados Unidos maneje su declive relativo afectará a todos. Un ajuste racional abre espacio a un orden más estable. Una negación prolongada multiplica los conflictos, las guerras comerciales, las intervenciones encubiertas, las crisis financieras. Por eso, entender este momento no es opcional, es fundamental. No estamos viendo el final de una potencia, estamos viendo el final de una ilusión. La ilusión de que el poder es eterno, de que las reglas no cambian, de que la historia se detiene cuando un país alcanza la cima.